En esta mañana de jueves 16 de mayo de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder contar con la presencia de ustedes todas las mañanas. Así es que desde ya, gracias por compartir con nosotros los diferentes ángulos de discusión que tenemos sobre temas importantes y que contribuyen, desde luego, a que ustedes se formen sus propios criterios al respecto. Esta mañana vamos a conocer con nuestros invitados pormenores de la discusión legislativa que hay para crear una ley que busque legitimar la verdad, la justicia restaurativa, la reparación por el daño a víctimas del conflicto armado que vivió nuestro país y, por supuesto, también lograr tener la garantía para que estos acontecimientos no se repitan en cuanto a violaciones de derechos humanos. Para ello me acompañan Juan José Martel, diputado del Partido Cambio Democrático y también miembro de la subcomisión para estudiar la nueva ley de amnistía. Gracias por acompañarnos, Juan José. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar acá contigo. Así es. En efecto, también don Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Gracias por acompañarnos, don Mario. Muchas gracias por la oportunidad, Ernesto. Es un gusto estar acá en este programa, compartiendo también con mi colega Juan José Martel. Gracias. Hace unas semanas, a propósito, se creía que estaba por aprobarse una nueva ley de amnistía. ¿Por qué se paró la aprobación y qué papel jugó la advertencia, por cierto, del presidente Nayib Bukele al convocar a la población, creería yo, como una resistencia para que esto se aprobara? Voy a presentarles, por cierto, este tuit en la que él publica y dice: bueno, la Asamblea Legislativa intenta una aprobación express de la nueva ley de amnistía. Hoy ingresó a la comisión política, dice, pero quieren discutirla, dar dictamen, mandarla al pleno, aprobarla y enviársela al presidente para su sanción en una semana. Para eso sí se unen las dos arenas. Esa fue. Posteriormente, el presidente Bukele lanza un nuevo tuit y dice: si presionamos, no hay ley de amnistía express. Es decir, este era como un llamado directo a la población para que, por medio de las expresiones de presión, en algún momento pues se parara esta situación. Gana y CD acusan al resto de partidos de tener premura para aprobar la normativa esta semana. Vamos a ver, don Mario, y tiene la palabra también Juan José. Muchas gracias, Ernesto. Quiero aprovechar y abusar del espacio que tú me brindas para hacerle un llamado a que se resuelva conforme a derecho a la Federación Salvadoreña de Fútbol. No tiene nada que ver con este tema, pero estoy aprovechando. Claro, por supuesto. En el caso del Club Deportivo Platense de mi ciudad natal de Zacatecoluca. El día de ayer se interpuso un recurso para que la federación conociera sobre la programación que se ha hecho en la semifinal del fútbol de la Liga de Ascenso. No es posible seguir permitiendo actos de corrupción y de amaños en la segunda división del fútbol. Ojo, federativos, el documento está en sus manos para que resuelvan este día y resuelvan conforme a la ley. Ok, a ver, solo para poder comprender mejor su denuncia, entiendo de que este tipo de situaciones no solo se da en el contexto de una situación como la que usted plantea en la segunda división. En la primera división también existen vicios que muchos cuestionan, aquellos entendidos en la materia, que la administración del fútbol en el país da mucho que desear. Definitivamente, por eso se está haciendo un llamado vehemente. La situación es que el equipo platense de Zacatecoluca, nuestro equipo, tenía que comenzar jugando como local, como visitante, y terminar jugando como local, y lo han hecho al revés, violando desde cualquier punto de vista la normativa establecida en la segunda división de fútbol. Okay. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces. Gracias, Ernesto, por la oportunidad y disculpas a la población. Al impacto que pueda tener este llamado. Pero ya tenés para hacer un programa, ¿verdad? Ya tenemos para hacer un... Bueno, y si no, pues los invito a la radio. Ajá. Claro, y por supuesto también a fanáticos que en horas de la noche seguramente pueden retomar este tema. Que vean ese tema, sería importante. Podría ser. Vamos a decirle a nuestros buenos amigos ahí, a Kevin Rodríguez y el resto de compañeros de fanáticos, para que puedan abordar este tema. Bueno, ahora entrando ya en materia, Ernesto, quiero aclarar una cosa.
la posición de Ghana definitivamente no es una posición en donde nos estemos oponiendo a un mandato de la sala constitucional anterior, porque recordémonos, para poder estar claros con el proceso que tenemos en torno a esta discusión, que la sala constitucional anterior declaró inconstitucional la aplicación de la ley de amnistía, y dentro de sus resoluciones obliga a la Asamblea Legislativa, y digo obliga porque faltando 2 días para que la sala constitucional venciera su plazo de funcionamiento, estableció una resolución en donde a lo que ellos le dan en llamar, cosa que yo nunca estuve de acuerdo con eso, el famoso seguimiento de la sentencia, y 2 días antes de irse le dicen a la Asamblea Legislativa: ustedes tienen que legislar a más tardar el 13 de julio del año 2019. Entonces hay un mandato, quiérase o no, hay un mandato que hay que cumplir. 2 meses para poder cumplir. Se tiene que cumplir. ¿Por qué la premura, la gran pregunta de hacerlo en estos días? La Asamblea teniendo 2 meses para Legislativa, hacerlo. pero no es tanto eso, Ernesto. Se ha tenido en la Asamblea Legislativa prácticamente, después de esa sentencia, se han tenido 2 años para trabajar en esta normativa, para trabajar tratando de resolver esta situación que, insisto, fue producto de una sentencia de inconstitucionalidad. Ghana no se opone a esa situación. A lo que nos oponemos en este momento es a la forma, que es lo que ha estado criticando a través de sus cuentas de Twitter el presidente electo Bukele. La forma. No el fondo. El fondo habrá que verlo. Porque son 2 cosas diferentes, ¿no? Correcto. O sea, el fondo habrá que verlo. El mecanismo de elección, la premura. Hablemos de premura, ¿no? El fondo habrá que verlo. Se estableció una comisión ad hoc. Se estableció una comisión ad hoc para que comenzara a trabajar en el tema, y que fue presidida por el doctor Rodolfo Parker. En el transcurso del tiempo, el doctor Rodolfo Parker renuncia a la presidencia de dicha comisión, y se escucharon, entiendo yo, algunas opiniones de connotados juristas expertos en materia constitucional. Sin embargo, el mismo doctor Parker, cuando renuncia a la presidencia, y esto está considerado en este documento que constituye el informe de la comisión ad hoc, el mismo doctor Parker, por petición expresa de él, y así dice este párrafo, el documento de trabajo por él elaborado no fue tomado en cuenta como insumo para el cometido de la comisión. ¿Qué explico con esto? El doctor Parker había presentado en su condición de presidente y como diputado de la Asamblea Legislativa una propuesta con consideraciones como un insumo para el trabajo de la comisión ad hoc. El marco o el cuerpo de la ley. Vino una serie de críticas, incluso entiendo yo, si mal no recuerdo, que se pronunció con esa situación hasta la señora Bachelet, que tiene ahora un alto cargo en las Naciones Unidas. Es la comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, y hubo algunas opiniones de organizaciones de la sociedad civil, de la academia misma. Entonces, el doctor Parker toma la decisión de dejar la presidencia de dicha comisión, pero a la vez, Ernesto retira la propuesta que él había desarrollado y que era la única sobre la cual se trabajó. Ahora ha aparecido por ahí
un documento que le ha dado en llamar la comisión documento de trabajo agrupado y articulado, que es sobre el cual van a trabajar. Y hay una situación muy curiosa y fue por eso que yo lo expuse en la sesión de la comisión política. Conforman una subcomisión para el análisis de este tema, pero definitivamente, y lo sigo insistiendo, no hay una iniciativa de ley sobre la cual se debe de trabajar. No hay iniciativa de ley sobre la cual se debe de trabajar. Sin embargo, ya se conformó la comisión, la subcomisión para el estudio de esta ley. Están corriendo, Ernesto, en una ley de tanta trascendencia, en una ley que debe de ser mejor analizada, en una ley que debe de tener mucha más consulta, porque, insisto, se había estado trabajando sobre una propuesta a la que ya he hecho referencia, pero sobre esta nueva propuesta no se ha trabajado. Lo peor del caso, Ernesto, es que se conforma la comisión y el día de ayer que se reúne por primera vez, el presidente de la comisión establece de que la próxima semana debe de haber ya una aprobación y un dictamen. Y eso no está de acuerdo usted. Con eso no estamos nosotros de acuerdo. Y es más, quiero concluir este primer segmento. Ellos tenían la intención de aprobar este cuerpo de ley este día. Y eso fue público porque lo manifestaron diputados de algunos grupos parlamentarios que tienen que ver en esto y querían aprobar esta ley a la que le han dado en llamar ley de reconciliación para este día en la sesión plenaria, sin análisis del articulado y sin los elementos necesarios para hacer un buen estudio de esta propuesta. Una nueva ley ya en manos del presidente electo, Nayib Bukele, que estaría como, llamémosle, muy apartado de cualquier tipo de involucramiento de lo que fue en el conflicto pasado, sobre todo por los dos históricos partidos que están todavía representados en la Asamblea Legislativa, FMLN y Arena. De alguna manera podría ser como una especie de sacar una ley que no les convenga a estos partidos. Y esa es de alguna manera la sospecha, el temor de aprobarse con premura como lo están haciendo, Juan José. Yo creo que en parte sí, fíjate, Ernesto. Lo que sucede en el fondo es que todavía los actores de la guerra continúan siendo importantes actores políticos en este momento. Ese es el problema que hay, como digamos, de telón de fondo. Pero yo quiero comenzar diciendo que cuando esta ley se aprobó en 1993, por esas casualidades del destino, fue el periodo en que yo fui diputado, del 91 al 94, y después ya no volví hasta hoy, y en ese periodo se aprobó esa ley de amnistía. Igual, la aprobaron en forma express, la aprobaron en el marco del informe de la Comisión de la Verdad. En ese momento se estaba publicando el informe de la Comisión de la Verdad, que exponía la realidad sobre todos los crímenes de guerra cometidos, y ellos como reacción en horas llevaron este proyecto de ley de amnistía. Lo aprobaron un 20 de marzo y lo publicaron ya en el diario oficial el 22. Es decir, en 48 horas aprobaron, sancionaron y publicaron un decreto. Se repite nuevamente la historia ahora. Quiero dejarle claro que allá en el año de 1993, en que yo era diputado de Convergencia Democrática, nosotros no votamos y nos opusimos a esta ley porque sabíamos que era contraria a todo derecho. ¿Qué pasó? En el año 2016, la sala por fin decide que esta ley es inconstitucional. En el 2016. Y no solo eso, sino que señala de que
no ha prescrito, que no se puede alegar prescripción de todos los procesos y que no está extinguida la responsabilidad civil. Eso lo dice claramente la sentencia. ¿Y qué es lo que sucede? Pasan 2 años y nadie dice nada. La Asamblea Legislativa hasta hace 1 año tomó la decisión de nombrar una comisión ad hoc, que trabajó unos 11 meses, pero que al final no ha entregado un documento concluyente. Lo que ha entregado es una serie de observaciones, un documento de trabajo a partir del cual consideran ellos debe elaborarse la ley. Eso claro. Es lo que tenemos, un documento de trabajo que tiene inconsistencias, que tiene contradicciones, y que hay que entrar a ver, pero que es una base para empezar a trabajar. ¿Cuál es el fondo del problema en ese aspecto? Porque el fondo la forma del problema, o contenido, técnicamente a lo mejor aquí nos vamos a pasar todo el programa hablando de que, bueno, queremos garantizar la reparación del daño, etcétera. No, en el fondo hay algo por el cual se está corriendo. Y ese es el punto que creo que la población debe de tener bien claro, de que aquí también hay heridos, así como también, ofendidos, pero también hay otros que en algún momento ejercieron hasta cierto punto un poder que no quieren verse afectados, ¿no? Efectivamente. Entonces, y creo que ese es el fondo que hay, es que los mismos actores de la guerra, los mismos actores involucrados en los hechos de violencia sobre los cuales ahora hay que aplicar justicia, hay que aplicar procesos, hay que aplicar también perdón más adelante y restauración de los daños, son los que quieren hacer la ley. Entonces hay una tendencia de hacerla a su medida. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Y hay que poner las cosas claras. A partir del 1 de junio, al llegar Nayib, llega además una nueva generación de políticos, los que se le llaman los millennials, que ya no están metidos en este conflicto. Entonces, por supuesto, no todos son jóvenes. Va a llegar gente con experiencia. Lo que hay que sacar es una buena ley. Gente que ya tiene otra visión de las cosas, que no estuvo comprometido con la guerra y que por lo tanto ellos van a tener otra visión. Estos de las actores cosas. que Ese tú es el hablas miedo tienen que hay. miedo Y eso de poder hay que entrar decirlo en con esa, toda franqueza. de ir a juicio, el día de ayer en la ¿sí? subcomisión se repitió todo. Estaban diciendo, miren, nombremos una comisión técnica, un equipo técnico. Sí, para que ya mañana nos presente la ley. Disculpen, no es echar pupusas hacer una ley de este calibre. Sí, mañana hay que tener la ley y la vemos al mediodía si quieren, y ya hay que llamar a las organizaciones sociales y a las organizaciones de derechos humanos, hay que informarles lo que estamos haciendo y Damián Alegría decía textualmente, y lo publica este día uno de los matutinos: el equipo técnico quedó comprometido para trabajar el tema y tan pronto lo tengan el anteproyecto nos van a informar. ¿Y cómo va a ser eso, Ernesto, de que se conforma la subcomisión? Nosotros dimos los votos para la conformación. Me está traicionando la memoria. Sí, dimos los votos para la conformación de la subcomisión. Los dimos los votos. Pero nosotros tuvimos la impresión que con la conformación de la subcomisión se iba a hacer un análisis pausado, se iba a hacer un análisis a profundidad para efectos de aprobar esta ley. Pero lo que ha venido a hacer la subcomisión en este momento es a acelerar, y solo está prácticamente trasladando a una semana después lo que querían aprobar este día, precisamente en la sesión plenaria que se va a desarrollar durante el transcurso de este día. ¿Pero miedo a qué tienen? Pues hablemoslo con mucha claridad. Hablemoslo con mucha claridad para entenderlo mejor y que el televidente lo entienda. ¿Miedo a qué tienen? La subcomisión se constituyó el 13 de junio del año pasado. No ha trabajado un año, han trabajado alrededor de 10 meses. Y la única propuesta que conoció la comisión fue la desarrollada por el doctor Parker, que al final la retiró. Ahora, el análisis que se va a hacer de esa propuesta de ley
debe de ser más profundo. Y aquí hablemoslo con esa claridad que yo estoy manifestando. Hay un conflicto de intereses entre representantes en este momento de partidos políticos en la Asamblea Legislativa versus lo que se puede venir más adelante. Y yo lo dije con esa misma claridad que siempre he tratado de caracterizarme por ello. Están urgidos para que antes de que termine su mandato el presidente Sánchez Serén sancione esta ley y quede pues esta ya prácticamente vigente como ley de la República. No quieren que esta ley sea conocida, avalada, analizada por el presidente electo. ¿Por qué razón? Pues definitivamente porque lo más probable es que en ese momento hayan algunas observaciones. Por ejemplo, podría haber un veto. ¿Observaciones a qué podríamos decir? Al procedimiento que se esté estableciendo y que está contenido en este borrador que nadie le ha dado iniciativa, Ernesto. Sí, insisto con eso. La subcomisión está trabajando sobre un borrador, no sobre un anteproyecto, y a ese borrador nadie le ha dado iniciativa y ya se está corriendo para aprobar esta situación. Juan José, en ese mismo sentido, con ese mismo tono de pregunta, ¿por qué? Los actores de la guerra, reitera, quieren tener un cuerpo legal a su medida. Ok, lo reitera, no 3 veces que me lo vas mencionando. Y no quieren que una nueva generación que va a representar Nayib Bukele a partir del 1 de junio con un nuevo nuevos parámetros y con una visión más de futuro, entre a revisar la ley. Tú fuiste un actor de la guerra. Exactamente, era un actor político. ¿En qué les puede afectar? A eso quería llegar. ¿En qué les puede afectar? En mi caso, no hablo del caso tuyo, porque no fuiste un actor político y no armado. No estamos involucrados en actos y crímenes de guerra, pero aquellos que están involucrados en actos y crímenes de guerra, que saben que esos actos no han prescrito, que saben que hay que reparar a las víctimas, que saben que hay que pedir perdón a las víctimas, y que saben que el Estado debe de crear condiciones para que eso no vuelva a pasar jamás en nuestro país, están con temor. Hay que decirlo con toda franqueza. Podrían, con una ley que tenga la suficiente, transparencia en ese proceso de aprobación, llevarlos al banquillo entonces. Es que no se trata de venganza. Aquí se habla de que se están reabriendo heridas del pasado. En realidad las heridas nunca se cerraron, Neto. De acuerdo. Se han mantenido abiertas. Pero derecho a conocer la verdad de la guerra no solo implica de que derecho ya se sabe quién es. A conocer oficialmente la verdad. Pero ¿qué va a pasar después? A que haya procesos de restitución. Y yo no digo que le van a dar una gran indemnización a cada quien, pero tiene que haber un proceso de restitución. Justicia penal. Tiene que haber un proceso de perdón. Y de justicia penal, que es el miedo que tienen ellos. Exactamente, pero en la justicia penal, ahí es donde podemos comenzar a conversar sobre la base de las posibilidades de la justicia restaurativa. Es decir, hay cosas que si las vemos despacio y generamos un amplio consenso, simplemente vamos a cerrar de verdad las heridas. Fíjate que no solo es Nayib, ya en este momento hay una carta abierta a la Junta Directiva y a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que la han hecho una enorme cantidad de organizaciones sociales. Mira, la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Girola, la Fundación FESPAD, ASOFEBE, la Elizabeth Velázquez, Tutela Legal, Fundación Comunicándonos, Cristosal, Comisión de Derechos Humanos, IDUCA, Comité de Madres de Salud. Sí, la sociedad ya nos está diciendo no a más pactos de impunidad. No solo es el presidente electo el que está, es que necesitamos que en el país haya de verdad justicia.
No puede haber reconciliación si no sabemos la verdad y si no hay justicia. Después podemos hablar de perdón, podemos hablar de medidas restaurativas. A eso es a lo que le tienen temor. Hay jefes oficiales que se niegan aún a pedir perdón, sienten que es humillarse, algo que es humano. Si yo cometo un error grave, lo menos que puedo hacer es llegar a pedir perdón y asumir un compromiso de no volverlo a repetir. Hasta para eso hay temor. Voy a hilvanar un elemento que a lo mejor no está directamente vinculado al tema de la discusión de esta iniciativa, pero que se da en el mismo contexto de las intenciones que tienen unos por un lado y las intenciones que tienen otros por otro lado. Recientemente un alto comisionado también de Naciones Unidas pidió al país, por ejemplo, eliminar los nombres que se les han asignado a 12 destacamentos militares en nuestro país. Domingo Monterrosa y creo que el otro es Smith, corrígeme, Juan José. Sí, hay otro. Está sí. otro. La gran pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Pues, si en un dado caso el estamento de gobierno que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido de izquierda, pues ha sido un ente protagónico de la guerra, ¿no? El expresidente Funes en uno de sus discursos dijo que le iba a quitar el nombre de Domingo Monterrosa, y no lo quitó. Y nadie le hizo caso, a pesar de que era en ese momento el jefe de las Fuerzas claro, Armadas, el comandante general. Y entonces ¿qué te demuestra eso, Neto? Que detrás la... de los poderes formales hay poderes reales. Muchas veces el que manda no es el que ves. El que manda está detrás del trono manejando los hilos y soplando al oído. Y eso sucede muchas veces. No confundamos nunca la política formal con la política real. Y aquí lo que hay es un juego de los últimos vestigios de lo que fue la política real en los años 80 y principios de los 90. ¿No será que el tema se está tocando a conveniencia política? Chafik Anda lo decía también recientemente. Este es un proceso, decía, que debe de darse la importancia como país. No debe de ser un tema que se ocupe para conveniencias políticas, don Mario. No, precisamente, y por eso nosotros estamos, y yo las palabras que acaba de decir mi colega diputado Juan José Martel, yo las dije en la comisión. Pero se las hacía que como con el énfasis para el nuevo gobierno. El nuevo gobierno no debe ver este tema como de conveniencia política. Eso no debe de ser así, decía Chafik Anda, Yo ahí sí difiero definitivamente con la posición de Chafik. Sin embargo, insisto, el día martes, en el desarrollo de la Comisión Política, yo lo dije, que se estaba creando una ley a la medida para salvaguardar muchos intereses. La verdad es de que el extracto de la ley debe de manejarse bajo los mecanismos transicionales que conforman el núcleo de lo que es el derecho restaurativo. Y quiero referirme en este caso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición. El comisionado, el relator de las Naciones Unidas, Ernesto, entiendo yo que se reunió con algunos diputados que conformaban esta subcomisión o la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa y estableció parámetros importantes. Entre ellos, él sugería, y aquí, ojo con esto que voy a decir, que se declarara, y así lo dijo, inmediatamente, el día 30 de agosto de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Yo les hacía memoria en la Comisión Política que la pieza de correspondencia que contiene esta iniciativa está desde hace más de 10 años en la Comisión de Cultura y Educación y ha bajado al Pleno con dictamen firmado por mayoría en 2 ocasiones, Ernesto, y no ha obtenido los votos necesarios para efectos de que se apruebe ese día, el 30 de agosto de cada año, como Día Nacional de la Desaparición Forzada. Ese día mismo, el martes, sometimos a votación nosotros, partiendo de que fue una de las recomendaciones que dejó el relator
de las Naciones Unidas en la reunión que se tuvo y lamentablemente no se votó esta iniciativa, no se aprobó por unanimidad. Hubo un partido que se abstuvo, un partido que está corriendo para que se apruebe esta ley, que ni la conocen en el fondo, que no tienen conocimiento de lo que establece la ley y que está tratando de que se apruebe lo más pronto posible y desoyen en este momento una recomendación del alto comisionado de las Naciones Unidas, del relator de las Naciones Unidas en torno a este tema. Entonces, ¿en qué estamos? Julio Fabián, que es miembro, que es diputado del Partido Arena y también miembro de la subcomisión, justificó que la prisa es porque no pueden caer en desacato con la Sala de lo Constitucional. Se tiene hasta el 13 de julio. Para poder trabajar una buena ley. Voy a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, relaciones bilaterales Palestina-El Salvador y por supuesto también evento relacionado con la conmemoración del día Nakba, es decir, el día en el que se conmemora el éxodo de los palestinos. Así es que es un tema que también vamos a aprovechar a hablar en la segunda parte con el señor embajador de Palestina, Marwan Burini. Así es que desde allá pues los invito a que me acompañen. Voy a hacer una pausa y seguimos todavía con este interesante debate que tiene la Asamblea Legislativa, conociendo las diferentes aristas y sobre todo también el fondo que tiene esto, porque yo sigo a la fecha preguntándome cuál es el miedo si estamos hablando de una ley restaurativa, es decir, de restaurar aquel valor que tiene el reconocer los errores de la guerra y por supuesto también de solicitar ese perdón que siempre se ha venido teniendo presente en una discusión como esta. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a Contrarreloj. La Asamblea Legislativa tiene el estudio y, de ser así, el aval en discusión para la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. Hay quienes están provocando con premura la aprobación, pero también absteniéndose a votar. Por ejemplo, lo hablábamos extra cámara en el corte, para declarar, por ejemplo, el Día Nacional de las Víctimas, el 30 de agosto. Pues Arena se opone a esa declaratoria. Efectivamente, fíjate, hay una propuesta en la que se dice que el 30 de agosto de cada año debe de declararse Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición forzada, y eso quieren aprobar. Entonces mi pregunta es, ¿y entonces qué disposición hay de entrarle en serio a una ley de reconciliación nacional que haga justicia, que se conozca la verdad, si ni siquiera son capaces de reconocer un homenaje, que es más algo tipo simbólico, a todas las víctimas de la desaparición forzada? Yo creo que esos son esos juegos que uno muchas veces no logra entender. Ahora, yo también, Neto, quería aprovechar esto, es decir, ese es el tema central en la Asamblea, pero hay otros temas que también son importantes. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que he estado impulsando una serie de reformas para modificar la ley de tarjetas de crédito. Hemos recibido muchos abusos, hemos recibido muchas denuncias de abusos y de cosas ilegales. Entonces, por ahora yo estoy proponiendo 4 cosas que te las explico rápidamente. Fíjate, en primer lugar, que la membresía de una tarjeta no se pague. Eso incluso no tiene base legal. Te cobran solo por una membresía con la tarjeta. Eso debe de sacarse y debe de evitarse, porque incluso puede ser considerado un cobro ilegal. Segundo, cuando tú ya terminas tu contrato con la tarjeta y la devuelves, es obligatorio que te entreguen un finiquito en 24 horas y gratis. No tenés por qué pagar para que te entreguen un finiquito o esperar mucho tiempo.
En tercer lugar, debe de ofrecérsele al tarjetaviente un paquete de seguros. Obviamente es opcional, a nadie se le puede obligar a que tome un seguro. Sí. Pero en ese paquete de seguro, aparte de robo, fraude, extravío de la tarjeta, debe de incluir que en caso de fallecimiento del tarjetaviente, la deuda quede cancelada. De esa manera evitas que los bancos anden corriendo detrás de los deudos, ¿verdad? Que no todavía están en la funeraria y ya están llegando a cobrar. Y la otra es que cuando tú hagas una transacción con tu tarjeta de crédito, inmediatamente te caiga una alerta, ya sea al correo o un mensajito, de manera de que si de repente te llega una alerta de que ha habido una transacción con tu tarjeta y vos no la has hecho, podás de inmediato entonces acudir al sistema. Y eso debe de ser gratis. ¿Por qué gratis? Primero, porque el costo es prácticamente risible de mandarte un correo, de mandarte un mensajito, sí. Y segundo, porque también es una protección para el emisor de la tarjeta, que no estén haciendo fraude con su empresa. En ese sentido, esas son las 4 reformas que por hoy estoy proponiendo. Faltan otras cosas que vamos a ir viendo en el camino, pero quería dejar sentado. ¿Por qué? Porque el número de ciudadanos, el número de personas que hace uso de las tarjetas de crédito cada vez es mayor, fíjate. Por ejemplo, en cuanto tenemos que a diciembre del 2018, el saldo adeudado, lo que se debe en tarjetas de crédito representó 1.061 millones. Un compromiso que adquirieron 388.854 consumidores de tarjetas de crédito. Es decir, no estamos hablando de algo que es un pequeño grupo de la sociedad. Estamos hablando de que según los datos del Observatorio de Tarjetas de Crédito de la Defensoría del Consumidor, al cierre del 2018 había un total de 607.304 salvadoreños que eran deudores de las tarjetas de crédito. Es decir, estamos hablando de un mercado grande, un mercado en el que hay cosas que hay que regular, hay cosas que ya están reguladas, pero hay cosas que hay que regular, que volver efectivo su cumplimiento y evitar los abusos. El país está Yo pasando espero el apoyo de todos. A propósito, don Mario, hilvanando, pedirle a don Mario el apoyo para hilvanando, a propósito de hilvanar las acciones legislativas en pro de la población. Yo creo que es importante este tipo de iniciativas, porque es el momento en el cual creo que la mayoría de los partidos políticos que estaban acostumbrados a ese estamento de poder económico, de guardarle las espaldas a costillas del sufrimiento de muchos que tienen por este tipo de abusos de mercado, porque son abusos de mercado, puedan trabajar para cambiar esos patrones que están impactando fuertemente. De lo contrario, será la misma población que en las próximas elecciones les pase la factura. La ley de tarjetas de crédito había estado engavetada en la Asamblea Legislativa durante más de 10 años. Aparece Gana con incidencia legislativa en el año 2009, Ernesto, y en el 2010 nosotros acompañamos una ley de tarjetas de crédito. Posteriormente ha venido el diputado Francis Habla haciendo esfuerzos, porque hay que reconocerlo, al César, lo que es del César. Francis ha trabajado mucho en el tema de tarjetas de crédito, y que tiene que ver también esto con algunos abusos que se cometen en el sistema bancario del país, y ha promovido algunas reformas que nosotros las hemos acompañado. Y qué bueno, hoy por la propuesta del colega Juan José Martel la vamos a analizar, porque es importante que nosotros estemos legislando para beneficiar a la población que más sufre de estos abusos. Es decir, todo el tiempo como grupo parlamentario de Gana nosotros hemos acompañado la ley de tarjetas de crédito, reformas a estas mismas,
Y ahora pues estamos dispuestos, al conocer la iniciativa de Juan José, a apoyarla, porque definitivamente nosotros estamos porque se eviten este tipo de abusos a los consumidores. Por otro lado, quiero aprovechar también para exponerte, Ernesto, y para que lo conozca la población. Este día vamos a tener un foro ya a las 8 de la mañana, en el que, por cierto, Juan José también está invitado, ojalá que tenga algún espacio para poder acompañar. Y vamos a comenzar a escuchar a expertos, porque se está analizando el tema de la creación de una ley especial para resolver la situación del desplazamiento forzado en el país. Precisamente esto se da por una sentencia también de la Sala Constitucional que obligaba a la Asamblea Legislativa a que en enero ya tuviésemos un cuerpo de ley en torno a ese tema. Ya pasó enero, si bien no cumplimos con el mandato de la Sala Constitucional, ya pasó enero, Ernesto, pero continuamos trabajando en el tema. ¿Y por qué hago memoria de esto? Porque hay una fecha, 13 de julio, y aquí hay diputados que están alegando ahora que hay que cumplir con el mandato, que no podemos caer en desacato. La verdad es de que no son tan ciertas esas situaciones, siguen siendo excusas para aprobar de manera urgente y sin consulta prácticamente el tema que nos ha ocupado esta mañana. Pero es importante, insisto, que la población conozca también el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Asamblea Legislativa en torno a este tema. Ahora vamos a estar con un grupo gestor, amplio por cierto, amplio y de mucha consulta, que lo conforman el ministro de Seguridad Pública, que lo conforman organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Dirección General de Centros Penales, la Academia misma, para tener argumentos y fundamentos bien establecidos en torno a la aprobación de esta ley especial, claro, que tiene que ver con el desplazamiento forzado en el país. Un tema poco visible, pero que lamentablemente es una realidad que está afectando a muchas familias en El Salvador. Y sobre todo cuando examinamos el clima de violencia que vive el país. Definitivamente. Que creo que es otro de los tema grandes, de los desplazados, que es el otro gran desafío que se tiene. Y yo felicito a Mario por esos esfuerzos que se están conduciendo en la Asamblea, y también quiero reconocer el esfuerzo de Francis Habla. Francis ha colocado hecho mucho trabajo en eso. Él está en la Comisión Financiera, yo incluso a la Comisión Financiera, donde estamos viendo la ley, la propuesta de las tarjetas de crédito, llego prácticamente de metido, ¿verdad? Me dan ahí pues pero en realidad Francis está ahí, y para mí es como una garantía y una esperanza, porque él es muy sensible frente a este tipo de temas. Yo creo que tenemos que ir entendiendo los ciudadanos que si no presionamos a nuestros funcionarios no se va a avanzar, porque como bien dice Mario, hay desacatos que son convenientes y hay desacatos que son aprovechar la coyuntura que vive el país. Yo lo decía, en la que tenés una sociedad bastante activa, bastante fiscalizadora, y también ponderando toda la buena actuación del funcionario público, ¿verdad? Y si no, veamos el resultado de las elecciones pasadas. Sí, así. Sí, la caída de los dos grandes Titanic históricos que han estado gobernando este país. Y no solo gobernando a nivel sino el Estado mismo cambia de su escenario, en el que se cierra el telón de la guerra, llamémosle la guerra fría que teníamos nosotros después del conflicto del 92, que se firmó los acuerdos, y ahora la nueva visión de país que debe de tener. Y es por eso, precisamente por esa nueva visión de país que se debe de tener, que el presidente electo está desarrollando las críticas en torno a esta ley. Unos la conocen como una ley de amnistía, otros ley de reconciliación, pero como sea, pero lo preocupante, y como tú lo planteabas al principio, es el fondo. La forma está siendo criticada en este momento, pero la verdad, hay una realidad
lamentable en la Asamblea Legislativa y es la aritmética política. Y claro, en este caso no nos perdamos, ya hay un acuerdo entre Arena y entre el FMLN, ahí están los votos necesarios para la aprobación de esta ley y es por eso que se está trabajando de esa forma. Ellos están trabajando de esa forma. De una forma bien apresurada. Porque saben que tienen los votos. Tengo 3 minutos para aprovechar, tocar otro tema que no puedo pasar por alto, sobre todo cuando estamos a escasos días para que el nuevo presidente asuma las riendas del Ejecutivo. Los dos partidos que ustedes, o los partidos que ustedes representan, Cambio Democrático y Gana, desde luego apoyaron la elección y del nuevo presidente. ¿Están dentro del gabinete de gobierno proyectado? Bueno, nosotros todo el tiempo lo hemos manifestado y lo reiteramos, Ernesto, será decisión del presidente electo la conformación de su gabinete. Definitivamente nosotros como partido político no podemos sugerir ni mucho menos desarrollar una presión, ¿verdad? Vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que el presidente electo tome en torno a la conformación de su gabinete y hasta este momento pues no ha habido ninguna noticia. ¿Hubo ofrecimiento directo a algún miembro del partido Gana para poder estar dentro del futuro? No ha habido ningún ofrecimiento directo a la fecha. Y nosotros, insisto, somos respetuosos de la decisión que él tome. El presidente ¿Y el caso tuyo en particular? Antes, doy oficialmente por recibido, amigos, la carta abierta que recibí de las distintas organizaciones sociales, que creo que nos ha llegado a varias, expresando su preocupación por la aprobación de la ley Express. Voy al punto. Nosotros estamos apoyando a Nayib sobre la base de un programa de cambios que este país necesita. Y en ese sentido nos identificamos con él y ese fue el compromiso. La elaboración y el diseño de su gabinete es algo que él debe de trabajar. Nosotros no estamos ni proponiendo ni insistiéndole. Ni han sido invitados a participar algún miembro del Cambio Democrático. No. Él decidirá en su momento. Ok, ¿no han sido invitados a participar en el gabinete? No, es un esfuerzo que queremos que él lo haga sin las presiones políticas típicas. Hasta ahorita no se les ha hecho llegar ninguna invitación. Así es, le hemos dado todo el espacio para que lo haga. Él tiene su mismo método de irlo haciendo. Yo creo que es positivo. Por primera vez tenemos un método novedoso. Él va informándole a la ciudadanía a través de las redes sociales en la medida en que va tomando las decisiones. En el pasado lo que se hacía era que 3 días antes de que el presidente o el mismo día hacía conferencia de prensa, presentaba su gabinete, muchas veces todavía incompleto, y ya estuvo. Hoy no, hoy ha empezado un mes antes en un proceso de reflexión en que él va conformando equipo. Qué positivo, qué bueno, siga así Nayib, porque eso es lo que el país necesita, nuevas formas de hacer política. Don Mario Tenorio, Juan José Martel, gracias por haberme acompañado en esta primera parte del programa y conocer el estatus de la discusión que hay para la aprobación en su forma y contenido de esta ley de amnistía, como le llaman unos, o ley de reconciliación. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la oportunidad, Ernesto. Gracias por haberme actualizado. Gracias, Ernesto. También. Un gran gusto estar con Tenorio y contigo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos voy a conversar con el embajador de Palestina en El Salvador sobre las relaciones bilaterales entre ambos países y sobre todo también vamos a hablar acerca de la conmemoración del Día del Éxodo de los palestinos, como le llaman, el Nakba. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros.
Bueno, vámonos entonces ahora a sobrevolar la carretera de Oro. Esto es cerca de la Plaza Venecia y la Universidad Don Bosco, para que usted tenga una mejor lectura de cómo está el tráfico por esta importante arteria periférica de ingreso en la zona norte hacia la capital, que conecta desde luego con varias, digamos, entradas, como por ejemplo el sector de Soyapango, Ilopango, San Bartolo. Tenemos también en el caso de Apopa, Ciudad Delgado, y por supuesto también el sector de La Gloria, ¿verdad? No así. Es el reporte que tenemos a esta hora, con imágenes en vivo, en directo desde la carretera de Oro. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor embajador de Palestina en nuestro país, el señor Marwan Burini, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, embajador. Muchas gracias y gracias por recibirnos por segunda vez en un año. Bueno, hace exactamente casi un año estuvimos acá, ¿no? Correcto. ¿Ya bien adaptado al país, embajador? Sí, la verdad es que muy bien, es un país encantador y lo mejor que tiene El Salvador, la verdad es que es su gente, como dicen muchos eslóganes que hay por ahí. Y eso es la realidad. El Salvador es un país encantador, abierto, entiende al que viene de fuera, lo recibe con los brazos abiertos. Y eso es algo que a los diplomáticos, a los extranjeros que venimos a El Salvador y que tenemos que venir más todavía, es algo que agrada y te invita a volver a visitar El Salvador. Y más aún cuando ya pertenece a ese mundo del contagio de las pupusas, entiendo. Sí, señor. Sí, señor. En cuanto uno prueba las pupusas, ya entra en este cosmos, en este mundo. Ajá. Y ya, pues, algo ya es parte de ya echa raíces. Llamémosle, ya es parte de su menú. Sí, señor. ¿Verdad? Culinario. Sí, ¿verdad? señor. Qué bueno. Embajador, el día de ayer, 15 de mayo, se conmemoró el día de la Nakba. Correcto. En árabe, esto significa el día en que los palestinos conmemoran el inicio del éxodo, ¿no? Sí, señor. El 15 de mayo de 1948, o sea, hace 71 años, se autoproclama, nace el Estado de Israel, pero nace encima de nuestro territorio, encima de la Palestina histórica, ocupando el 78% de la Palestina histórica. Y lo malo es que 800.000 palestinos en aquel momento, 2/3 partes de la población, son expulsadas o huyeron por culpa de los ataques, las agresiones, la violencia por parte de las milicias sionistas israelíes. Estos 800.000 refugiados huidos en 1948, hoy son más de 6 millones de refugiados en el mundo. El contingente de refugiados más grande del mundo que hoy hay día es el palestino, reconocido por las Naciones Unidas. A estas alturas del siglo XXI hay más de 6 millones de palestinos viviendo en los países limítrofes de Palestina y algunos dentro de Palestina, en la Franja de Gaza, que se habla mucho de ella. Claro. La Franja de Gaza, el 75% de su población son refugiados, no son de la Franja de Gaza. Son de otras ciudades, de otras aldeas, pero que en 1948 fueron expulsados. Entonces los palestinos tenemos la obligación moral de recordar por lo menos pues esta fecha, ¿no? El 15 de mayo, que es cuando empieza nuestra catástrofe. La palabra Nakba en árabe significa catástrofe. Y lamentablemente esto dura hasta hoy. Nuestra Nakba, nuestra catástrofe dura hasta hoy. Hasta hoy hay palestinos, millones de palestinos fuera de sus casas, fuera de sus hogares, y algunos nacen y mueren sin poder pisar su tierra o su casa o la casa de sus abuelos. Este es un tema de agenda mundial, ¿no? 100%, y sobre todo recientemente el conflicto que siempre se mantiene en esa zona de la Franja. La Franja de Gaza. Donde vimos desde luego algunos conatos de violencia hoy en el marco de esta celebración, ¿no? Sí, la verdad es que es un conflicto
que requiere de una solución política, requiere de una mesa y que las dos partes se sienten en la mesa, la parte palestina y la parte israelí, con intermediarios honestos, con intermediarios neutrales, cosa que no ha ocurrido, porque siempre Estados Unidos fue el interlocutor o el sponsor, digamos, de estas negociaciones, pero nunca ha sido neutral, siempre ha apoyado a la parte israelí más que a la parte palestina. Y vuelvo a decirlo, no es un conflicto religioso, Claro. que es muy importante que la gente lo sepa, es un conflicto político, colonial y requiere de unas negociaciones. Yo recuerdo como que- muchos, perdón, como muchos conflictos que ha habido en el mundo, muchas confrontaciones, muchas guerras. En Europa ha habido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, más de 40 millones de muertos, y hoy día viven todos en paz y conviven, incluso no hay fronteras entre Sí, los países. Es que realmente a veces entreconfunden las acciones o lo que se genera alrededor de todo eso, porque por un lado se tiene ese escenario, pero por otro lado vemos la convivencia en la que tienen la persona ya como un judío y también un palestino. Yo recuerdo que en su momento decía el Premio Nobel de la Paz, el Yasser Arafat, decía el líder de la OLP, aquí se encuentran las raíces de Palestina, sus causas no surgen de un conflicto entre dos religiones y dos nacionalismos, lo dijo en su momento. Correcto, No, sí. aquí se trata de un problema. Correcto, ciencia. Yo llevo aquí un año en El Salvador, ¿Sí? y he visto cómo conviven muy pacíficamente las comunidades salvadoreñas de origen palestina y la salvadoreña de religión judía. Sí. Y conviven y hacen negocios y son amigos y se visitan y almuerzan juntos. En Palestina... Cristianos, judíos y palestinos. 100%. En Palestina, antes de 1948, antes de la creación del Estado de Israel, vivíamos palestinos, cristianos, musulmanes y judíos en la misma calle, en la misma manzana, y no había ningún problema. Todo este conflicto surge a raíz de la creación de este Estado. Un Estado de apartheid, lamentablemente, es duro decirlo, pero es la realidad. Un Estado que segrega o elimina a la mitad de la población, que es la mitad palestina, y está ocupando su territorio. Nosotros hasta hoy, los palestinos, no tenemos un Estado independiente, soberano, no controlamos nuestras fronteras, no controlamos nuestro aeropuerto, todo es el ejército israelí. Hay salvadoreños de origen palestino que han ido a Palestina y los han devuelto desde la frontera o desde el aeropuerto. No han podido entrar, queriendo entrar con un pasaporte salvadoreño. Y ni les han respetado. Gente que iba a ver a sus familiares enfermos o querían celebrar algo con sus familias. Y eso es muy duro ver cómo te quitan el derecho más elemental de la vida, ¿no? Que es la libertad, poder visitar tu casa, estar con tu gente. Y eso es algo que nos marca a los palestinos. Pero tenemos una obligación al final, tenemos una causa muy justa y seguiremos luchando por conseguir nuestros derechos. No queremos echar a nadie al mar, no queremos acabar con nadie, al revés, queremos convivir con la otra parte, A mí cada me uno en encanta- su territorio. Me encanta cuando usted hizo alusión a que antes de toda esta, digamos, transformaciones geográficas que ha sufrido todo este territorio, a raíz de todas las decisiones o resoluciones que se han emitido en Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel y todo lo que ha pasado, que estudiando, digamos, agarrando libros de historia, ¿no? De la convivencia que siempre han tenido judíos, cristianos, judíos y en este caso árabes, ¿no? Sí, Palestina es cuna de civilizaciones, de culturas y de religiones. En Palestina, en Tierra Santa, nació nuestro Señor Jesucristo. En Palestina migró el profeta Mahoma de los musulmanes y de ahí subió al séptimo cielo. O sea, es una tierra sagrada para los judíos también. Y es una tierra que debería de ser abierta para todas las religiones, no ser exclusiva, como acaban de declarar hace un año y medio el señor Trump y el señor Netanyahu, la ciudad de Jerusalén, algo propio de ellos, exclusivo de ellos. Eso tiene que ser algo abierto a todo el mundo. El traslado de la embajada a esta zona, a esta ciudad, en algún momento todavía enciende más esa... Sí, se enciende, enciende más esa pólvora, esa chispa, ¿no? Y fue como echar gasolina al fuego al fin y al cabo. Y desde un año y medio hasta ahora, desde que el presidente Trump trasladó su embajada o anunció el traslado de su embajada, solo otro país en el mundo
ha hecho lo mismo, que es Guatemala. Que es Guatemala. Y 139 países en el mundo votaron en las Naciones Unidas de que esto es ilegal. Hay resoluciones de las Naciones Unidas, la 478, que dice que la anexión de la ciudad de Jerusalén es ilegal, es inmoral. Es territorio ocupado, es territorio palestino, y se tienen que sentar en una mesa y lo tienen que negociar y solucionar. Sí, y digamos lo triste y quizás condenable, porque la violencia hay que condenarla, venga de donde venga, ¿no? 100%. Que en el marco de todo esto se generen esos conatos de violencia, lanzamiento de misiles, que fue una situación esto bastante... a veces, Ernesto, se exagera mucho la noticia, ¿no? Okay. Se exagera mucho. Y por otro lado, ver también esa agresión policial para palestinos que también quieren, son agredidos, ¿no? Y violentados físicamente. Entonces, viniendo de los dos lados, cuando uno ve esa fotografía, dice, bueno, ¿por qué razón? Pues si al final, como usted dice, es una zona que alberga la historia, sí, ¿verdad? De raza, de culturas, ¿verdad? Que tienen, que son muy ricas en esa parte, ¿no? Así es que voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ese papel de Naciones Unidas, un poco para ir cerrando este ciclo de la que nos tiene acá en estos inicios de conversación, embajador, y sobre todo también cuénteme un poco la visión que ya entre Palestina y El Salvador se tiene en materia de cooperación. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:37 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el embajador de Palestina en nuestro país, el señor Marwan Burini, sobre los acontecimientos que marcan esta fecha conmemorativa del 71 aniversario del éxodo de palestinos, precisamente en el marco de esa expulsión de la cuales han sido objetos a partir del establecimiento y resolución de Naciones Unidas para crear el Estado palestino. Naciones Unidas, nos quedamos en el tema de Naciones Unidas y ese juego al que se somete precisamente cuando en la diplomacia comienzan a generarse más ponderaciones de un lado que de otro, y esto genera desde luego lo lamentable en una zona que tiene, yo lo decía, y con el respeto y el permiso de ustedes, que tiene un profundo contenido histórico de raza, de religión y de mucha cultura, ¿no? Correcto. Vuelvo a reiterar de que es un conflicto colonial, político. No podemos volver a la Sagrada Biblia o a los libros antiguos de hace 2000 o 3000 años para solucionar un conflicto de ahora. Es un conflicto que surge hace unos 100 años, cuando nace el movimiento sionista y empiezan a pensar en crear un hogar nacional para los judíos europeos que estaban siendo perseguidos, machacados, masacrados en Europa. Al final los palestinos fuimos la víctima de estas víctimas y hemos pagado la factura de su sufrimiento. Las Naciones Unidas ha tenido un papel de implicación en este conflicto, porque en 1947 sacan una resolución, la resolución 181 de 1947, donde dan la mitad de Palestina, el 54% del territorio palestino, para crear un Estado israelí, cosa que los palestinos rechazamos en aquel momento. ¿Por qué tienen que dar la mitad de nuestra tierra, la mitad de Palestina, a los europeos que estaban siendo perseguidos o masacrados en Europa? Que les den cualquier pedazo de tierra en Europa. ¿Por qué tiene que ser en Palestina? ¿No? Al final, en 1948, Israel se organiza, se declara, empieza con la expulsión de palestinos, porque lo que han hecho ahí, incluso según historiadores y políticos, profesores israelíes, judíos, como Ilan Pappé y otros, es una limpieza étnica en Palestina, cosa que siguen haciendo hasta hoy. La ciudad de Jerusalén está sufriendo una judaización sin precedentes, programada.
su población palestina, cristiana o musulmana, está siendo pues vaciada de la ciudad. O sea, cada vez hay menos palestinos ahí y cada vez hay más población judía. No tenemos en absoluto nada que ver, nada en contra de la población judía o del judaísmo como religión, pero también está el cristianismo como religión y están los musulmanes ahí. Hay que respetar a todos, cada uno hay que darle sus derechos. Vuelvo a las Naciones Unidas, tuvo un papel en la creación de este problema y lamentablemente hasta hoy no ha podido solucionarlo. Y no ha podido solucionarlo porque está el veto de Estados Unidos. Nosotros los palestinos, cada vez que queremos ingresar, un ejemplo, para ser miembros de pleno derecho en las Naciones Unidas, contamos con el apoyo de todo el mundo, absolutamente todo el mundo, excepto el veto de Estados Unidos, que siempre nos lo encontramos. Hay que modificar un poco el tema de las Naciones Unidas, incluso la misma organización lo dice. Las Naciones Unidas tienen que tener un papel más de presión, de solucionar conflictos, porque muchas veces no lo hace. Embajador, para entrar aprovechando su presencia en nuestro país y hablar de la cooperación entre Palestina y El Salvador, y más aún ahora con un presidente electo que también tiene raíces palestinas, ¿no? Correcto. El presidente Nayib Bukele. ¿Cerca o lejos se puede apreciar una solución a este conflicto? Sí, seguro que sí. O sea, todos los conflictos que ha habido en el mundo, todas las ocupaciones han terminado. Los franceses estuvieron 300 años en Argelia y tuvieron que salir. Los españoles estuvieron aquí más de 200 años y tuvieron que salir. Ha habido los turcos, por eso llaman turcos a los palestinos que vinieron aquí hace muchos años, estuvieron 400 años, 4 siglos en Palestina y tuvieron que salir. Y al final nosotros no queremos que salgan los judíos, los israelíes de nuestra tierra. Queremos convivir y vivir todos en paz. El tema de la cooperación. Y estamos muy orgullosos los palestinos de que el presidente electo de El Salvador sea de origen palestino, cosa que nos enorgullece mucho y le deseamos toda la suerte del mundo en afrontar los desafíos que va a tener, porque hay unas tareas muy difíciles, problemas complicados que hay que solucionar, y creemos que está a la altura de solucionar estos conflictos. Aquí tenemos una comunidad salvadoreña de origen palestino del 1% de la población de El Salvador. Hay más de 70.000 salvadoreños que son de origen palestino. Y esto es importante. Y por eso nuestra política va a ser de cooperación, colaboración y cooperación con el Estado del Salvador, con la República de El Salvador. Vamos a empezar 2 proyectos importantes de cooperación en cuanto empiece el nuevo gobierno, uno en el sector de la agricultura y otro en el sector de la sanidad. Tenemos decenas de médicos especializados en temas que muchos países carecen de ellos, y ya tenemos estos médicos haciendo operaciones, visitando muchos países africanos y países latinoamericanos, y dando pues esta cooperación y este servicio gratuito a estos países. La designación ya de una embajada directamente con El Salvador provoca a pensar entonces que esa cooperación es mucho más explícita, mucho más directa de lo que se tenía antes, porque entiendo que antes se tenía la embajada, no sé si en Nicaragua, corrígeme, en Nicaragua. o México, no recuerdo. Antes era México, luego Nicaragua, luego... Y ahora concretamente... Ahora tenemos una embajada aquí en Escalón, cerca de donde estamos ahora mismo, y sí, ya estamos preparando las carpetas, los temas de cooperación. A nivel sanitario, lo primero, y luego a nivel agrícola. Palestina es un país, aunque estamos bajo ocupación, muy avanzado en el mundo de la agricultura, y tenemos unos sistemas muy modernos del goteo, del riego por goteo, invernaderos, canalización de agua, acuíferos, y eso, ¿por qué no exportarlo a otros países amigos? Ya lo hemos hecho en 14 países en el mundo. El último en Nicaragua. En Nicaragua hasta hace poco había un equipo de cooperación palestino e hizo una serie de proyectos que al final la gente se beneficia de ellos, que es lo que queremos. Es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Con las disculpas del caso, la falta de fluido eléctrico nos mantuvo fuera un momento, pero ya estamos acá de regreso y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder todavía aterrizar con nuestro invitado de hoy, el embajador de Palestina en El Salvador, Marwan Burini, sobre los aspectos positivos que pueden marcar esta era entre la llegada de un presidente con raíces palestinas, el señor Nayib Bukele,
Y por supuesto en el tema de cooperación, reconociendo de que uno de los aspectos de adelanto y de mucha consistencia, lo decía, tiene que ver con aquellos programas de asistencia agrícola, ¿no? Especialmente en el manejo de riego y agua, que creo que son vitales hoy en día. En el tema de las embajadas, no temen algún cambio, sobre todo porque Guatemala hizo un cambio reciente de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén, igual que siguiendo los pasos de Estados Unidos, ¿no? Esperemos que no, esperemos que todos los países del mundo, entre ellos El Salvador, acaten y respeten el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, que dicen muy claramente que Jerusalén es una ciudad ocupada y que no se puede trasladar ninguna institución diplomática a esta ciudad, a una ciudad que está ocupada. Y tenemos mucha fe en que El Salvador pues no lo va a hacer y va a mantener, como todos los países europeos, como muchísimos países del mundo, su embajada en Tel Aviv, como lo están haciendo todos. El tema de la cooperación es importante y ya estamos empezando a trabajar en ello, a nivel sanitario, a nivel agrícola. Y queremos que mejore la relación entre El Salvador y Palestina. De hecho, va a venir el canciller palestino, el doctor Riyad el-Malki, a asistir, representando al presidente palestino, Mahmoud Abbas, a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, que es algo que nos da mucho orgullo también. Esta relación tiene que ir a más, a mejor. Un dato importante: hay más de 1000 palestinos viviendo en Palestina que tienen pasaporte, tienen nacionalidad salvadoreña y se sienten salvadoreños y son salvadoreños. Muchos de ellos son nacidos aquí, en Santa Ana o en San Miguel o en San Salvador. Entonces hay mucha relación incluso social, no solo en la política, entre Palestina y El Salvador. Tenemos aquí una de las comunidades más importantes en América Latina. Más de 70.000 salvadoreños son de origen palestino. Y han aportado mucho a la economía, a la sociedad, a la política en este país. Entonces hay muchas cosas que nos unen entre El Salvador y Palestina. Hay unos aspectos que tienen que ver mucho con la cultura, ¿no? Sí, Palestina es un país culturalmente muy rico. O sea, aparte de que religiosamente es muy rico, cuna de religiones, donde nació nuestro Señor, el tema cultural es importante. Aquí ya hemos empezado también con un programa cultural. Estamos poniendo cine palestino, por ejemplo, en el Club Árabe todos los últimos jueves de cada mes, al cual asisten muchísima gente. Conferencias en todas las universidades, asistimos a todos los sitios donde se nos reclama para participar en actos culturales o conferencias o dar a conocer un poco Palestina y Oriente Medio, porque lamentablemente hay mucho desconocimiento en El Salvador y en Centroamérica de lo que ocurre en aquella parte del mundo. Y yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que ocurre ahí. ¿Cómo nos ve Palestina como país? Como un país amigo. Examinando todos los componentes sociales, económicos, bueno, si lo vemos desde la base social, los problemas de violencia que tenemos hoy en día. Sí. En lo económico, la falta de inversión para poder desarrollar planes que reviertan un poco el tema de la falta de empleo, etcétera, etcétera. La verdad es que en Palestina se respeta y se quiere mucho al Salvador, por el hecho de que hay miles de palestinos que han migrado y han hecho su vida y han progresado y forman parte ya del Salvador. ¿Hay salvadoreños viviendo en Palestina sí, con familiares? Hay más de 1000 salvadoreños viviendo en Palestina y mantienen su ciudadanía salvadoreña y son muy respetados y muy queridos, igual que también hay palestinos chilenos, peruanos, hondureños. Multicultural todo aquí. Pasear por la calle, una de las calles de Belén, las callejuelas de Belén o de Jerusalén, es muy normal escuchar a gente hablar español. Sí. Te encuentras ahí salvadoreños, chilenos, de muchas nacionalidades. Eso es algo que enriquece mucho la ciudad. O sea, y por eso nosotros queremos una Jerusalén abierta, una Jerusalén acogedora que acoge a todo el mundo, independientemente de su religión, de su nacionalidad, de su color. Así tiene que ser. Pero lamentablemente esto es incompatible con la ocupación y mientras haya ocupación no lo tenemos. ¿Por qué no vino el señor Mahmoud Abbas? Porque en la misma fecha va a haber una cumbre de países islámicos en Arabia Saudí. Y por la situación política en la que tenemos, los problemas que tenemos,
Él pues ha delegado en su canciller para que venga aquí a la toma de posesión. El presidente Mahmoud Abbas ya estuvo en El Salvador, ya visitó El Salvador, se entrevistó con los presidentes que había de turno, y tenemos una buena relación, la verdad. Y no solo aquí, sino en los foros internacionales. Es importante pero decir, sí confirma la presencia del canciller, ¿no? Sí, en ya representación está, del presidente de Palestina. Ya está confirmada, sí, señor. Sí. Ya confirmado. Sí. Bueno, el tiempo se me fue. Su último, digamos, como reflexión sobre esta fecha conmemorativa, embajador. Pues que los palestinos no olvidamos Palestina. Por muchos años que pasen seguiremos reclamando nuestros derechos, que es muy importante. Y lo segundo, la comunidad internacional, todos los países del mundo tienen que no mirar para otro lado, sino apoyar la causa palestina, presionar al Estado de Israel para que acate y respete el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Por eso hay unas reglas, siempre hay unas reglas en cualquier relación entre dos personas, dos estados. Israel tiene que respetar estas reglas. No, el pueblo palestino no puede seguir siendo víctima de una injusticia, de esta ocupación que dura ya muchos años, 71 años. Así es. Mientras el mundo clama por la paz, ese tema de la construcción de muros desdice muchísimo para encontrar. Hay que crear veamos en el puentes. norte, veamos en el caso de ustedes que también tienen un gran muro ahí, ¿no? Sí, hay un muro de 800 kilómetros construidos dentro del territorio palestino, que muchas veces separa palestinos de palestinos. Hay que crear puentes y caminos de hermandad y de convivencia entre los pueblos, sean de la religión que sean o sean de la nacionalidad que sean. Es muy importante. O del carácter político. La política debe ser para unir, no para destruir. Sí, señor. Embajador, gracias por haberme acompañado. Espero más adelante también, en la medida que se concreticen estos aspectos que tienen que ver con la cooperación entre ambas naciones, podamos compartirlas y ver las experiencias que se tienen. Esperemos que sí. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, embajador de Palestina, Marwan Burini, con nosotros. Con esto cierro el programa, no sin antes invitarles a ustedes a que nos acompañen mañana a las 6:30 de la mañana en el debate político semanal. Importantes temas para que usted pueda construir su propia lectura de los acontecimientos que marcan la agenda del país. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.